Dice la Escritura que se habían llevado cautivo a Lot, y Abraham, su pariente, juntó a unos hombres y fue a rescatarlo. Fue Abraham con un pequeño ejército de 300 y pico de hombres contra 5 reyes. Logra rescatar a su pariente. En los tiempos antiguos, cuando se tomaba una ciudad, se llevaban la gente, las riquezas, se lo llevaban todo. Y luego de esa victoria que tuvo Abraham frente a 5 reyes, frente a 5 ciudades, fue una victoria muy importante. Imagínense 318 hombres contra 5 ejércitos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tuvo una victoria tremenda, pero eso no tiene explicación humana, excepto que tenga la intervención divina. No es normal que tan poca gente pueda tener una victoria frente a tanta gente. Y acá hay principios, pequeños principios que quiero ir compartiendo con ustedes antes de traer nuestra generosidad. Entonces dice que Abraham volvía de esa victoria y le salió al encuentro Melquisedec, una figura de Cristo, del Cristo preexistente, un sacerdocio que es nuestro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Dice que cuando sale Melquisedec al encuentro, sacó pan y vino, hicieron lo que hicimos nosotros el otro domingo, compartir el pan, compartir la copa. Fíjese qué tremendo, esto está pasando 2000 o más años antes de Cristo. Dice que Abraham sacó el botín y le entregó una parte. Él propuso en su corazón, como nos enseñaba David el domingo pasado, propuso en su corazón dar el 10% de ese botín a Melquisedec. La pregunta es, ¿por qué lo da? Porque Abraham sabía que era imposible la victoria sin la intervención divina. Y le llamamos botín porque la palabra original allí es botín y significa dar una parte de lo que le sacó Abraham a esos 5 reyes. Cuando usted tiene victorias, cuando yo tengo victoria frente a un sistema opresor, un sistema inflacionario, un sistema totalmente perverso que es en el que habitamos nosotros, y cuando nosotros logramos tener una victoria, ser sostenidos, ser provistos por el Señor, es sabio reconocer a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, según el orden de su sacerdocio, que es Melquisedec, con una porción del botín. Ese es el porqué, ese es el origen de por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos porque alguno se lo inventó, lo hacemos porque tiene un fundamento, y eso ha sido lo que ha sostenido nuestras vidas y va a sostener nuestras vidas frente a un sistema perverso. Mire, es imposible que nosotros vivamos como vivimos, porque este sistema cada día oprime más a la gente, cada día empobrece más a la gente, pero hemos notado que cuando nosotros aplicamos los principios divinos, no vamos para atrás como todo el mundo, sino que avanzamos. Y se avanza en tiempo, y se avanza en recursos, y se avanza en más tiempo para poder compartir con la familia. Usted no va a necesitar buscarse 3 trabajos para poder vivir. Usted va a ser provisto por el Señor porque hay un poder multiplicador en los recursos que el Señor da. El principio divino dice que las cosas que uno obtiene por su propia fuerza se llevan nuestra fuerza. Así vive el hombre caído, pero lo que nosotros obtenemos por la fuerza divina multiplica nuestras fuerzas y prospera nuestras vidas. Por eso los cristianos prosperamos. Por eso a los cristianos nos va bien en medio de un mundo perverso. Bajo este principio, que usted lo tiene que aprender y saber y captarlo, porque no queremos estar siempre dando una palabra diferente. Este es el principio, esto es el por qué nosotros damos, reconocemos a nuestro Señor como nuestro proveedor y quien nos da la victoria. Por eso vamos a traer en este momento nuestra generosidad conforme, dice, hayan sido prosperados. Así que si usted ha sido prosperado, puede ir avanzando en esto y no retrocediendo. Muy bien. Quiero que me acompañe, vamos a orar unos segunditos. Estamos entrando en un tiempo de profundidades y esto requiere cada vez menos del hombre y más del Espíritu Santo. Así que vamos a orar juntos, ponernos de acuerdo para que sea el Espíritu Santo el que nos pueda impartir la palabra en esta mañana. Que quien les habla tenga la habilidad de correrse a un lado
y que el Espíritu Santo pueda usar los labios para hablar. Esa es la idea en una iglesia normal. Así que vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos en esta mañana, porque incluso el que habla va a recibir lo que el Señor va a decirnos en esta mañana. Amado Padre, gracias por el privilegio de estar convocados en tu nombre. Señor, estamos cada día entendiendo un poquito más de lo que significa haber sido llamados por vos, elegidos, predestinados. Señor, que en esta mañana el espíritu de luz, de revelación que proviene de ti, obre en nosotros para poder comprender los misterios y las maravillas que vos le hablás a tus hijos, a tu iglesia, a tus escogidos. Señor, te pido que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos espirituales, que todo nuestro ser espiritual pueda comprender las maravillas de tu ley. Señor, háblanos y queremos anular, Señor, no solamente el que habla, sino también los que oímos. Anular nuestra humanidad para no interferir, Señor, con lo que vos querés decir y no interferir, Señor, con los conceptos ni la imagen de Cristo que debe ser revelada a la iglesia. Padre, gracias por los santos, gracias por cada familia, gracias por nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos hables porque tus hijos estamos oyendo en esta mañana. Gracias, Señor, que la iglesia oiga lo que el Espíritu le está hablando en este tiempo. Señor, te damos toda gloria y pedimos que hagas la obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Hablábamos y adelantábamos en el mensaje de la semana pasada que íbamos a trabajar una doctrina. Recuerde que estamos entrando también, inaugurando un tiempo de doctrina. ¿Cuántos se acuerdan lo que era la predicación temática? Un tema. ¿Qué es una predicación temática? Cuando hablamos de un tema, por ejemplo, decimos vamos a hablar del pecado y hablamos del pecado. Vamos a hablar de la paz y hablamos de la paz. Es una predicación temática donde desarrollamos un tema. Después aprendimos lo que es la predicación expositiva, cuando vamos renglón por renglón, vamos estudiando un libro que después vamos a continuar. Recuerde que quedamos ahí en Reyes, después vamos a continuar. Yo no me he olvidado de eso, solo que el Señor nos está dando algunas prioridades. Pero también hay una dimensión de doctrina, que es lo que estamos haciendo en este tiempo, que es conocer la enseñanza, la doctrina profunda, que es lo que pone fundamento en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de una doctrina que es la doctrina de la expiación, y eso va a traer también como un despertar, un disparador dentro de nosotros, y nos vamos despertando a conocimiento que el Señor va trayendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe de los santos, nuestra fe, como recién se nos decía, el justo por la fe vivirá, pero esa fe, ¿en qué se sostiene? Se sustenta en la doctrina. No puede estar nuestra fe sustentada en la emoción, porque un día te sentís bien, otro día te sentís mal. Así que si tu fe está sustentada en cómo te sentís, vas a fallar. Nuestra fe se sustenta en la doctrina. No podemos fundamentar nuestra fe en versículos aislados. Muchos cristianos conocen versículos. Entonces conoce un versículo, se acuerda, se me viene este versículo, yo conozco este versículo que lo leí, pero tu fe no puede estar sustentada en un versículo, tampoco en una ilustración bíblica o una ilustración superficial o en filosofías cristianas. Nuestra fe se sustenta en doctrina, y la palabra doctrina significa enseñanza. Acompáñeme a Hechos 2:42. A la doctrina se le llama también el fundamento apostólico. Fundamento apostólico. Mire, Hechos 2:42 dice que la iglesia, ahí se refiere a los santos, la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban, en la enseñanza de los apóstoles. También perseveraban en la comunión unos con otros. Por eso, iglesia, es fundamental nuestra comunión, que podamos compartir más allá de una reunión dominical. También dice que perseveraban en el partimiento del pan, lo que hicimos la semana pasada. Eso incluye el comer juntos. Hay algo
que se intercambia cuando nos reunimos a comer, cuando usted se reúne con una familia de la iglesia y comparten el pan y comen. Hay algo maravilloso, eso está aconsejado por el Señor. Procuren reunirse entre ustedes a partir el pan. Y también dice que perseveraban en las oraciones. Pero lo primero que dice es la doctrina de los apóstoles. Y la iglesia tiene que estar educada, entendida en lo que es la doctrina, porque la doctrina es necesaria para exhortar y corregir. ¿Cómo hacemos para educar a nuestros hijos? A través de una enseñanza. Usted no puede castigar a un hijo y no haberle dicho por qué lo castiga. Usted no puede poner en disciplina o en una penitencia a un hijo y el hijo ni sabe por qué. El famoso, te quedas sin postre. ¿Y por qué? Porque yo te lo digo. Y el niño no sabe. Entonces cometemos un error cuando nosotros hacemos algo sin fundamento, sin doctrina. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros corregimos a nuestras propias vidas primeramente y también a nuestros hermanos, debemos hacerlo en base a doctrina. También le voy a pedir que me acompañe a 2 de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza también. Es así como nosotros debemos educarnos en la iglesia, educar a nuestros hijos. La enseñanza tiene que estar juntamente con la paciencia para poder exhortar. Exhortación sin doctrina es como pedirle a alguien que no estudió chino que hable chino. Eso es corregir a la gente sin doctrina, y es por eso que la iglesia muchas veces ha fallado en el desarrollo, en el crecimiento, porque a veces exigimos o nos exigimos un crecimiento, nos exigimos una madurez, pero no sabemos por qué ni cómo. Y eso es porque la doctrina tiene que estar sembrada primariamente en nosotros. ¿Cómo debo crecer y por qué debo crecer? Todo eso es fundamental. Así que hoy vamos a compartir una de las doctrinas más fundamentales y troncales que toca de cerca nuestra salvación. Es una doctrina muy profunda y como decimos, no arrugamos, vamos a hacerle frente a esto, porque la verdad que hasta he tenido la tentación de dejarla para después, pero siento que debemos ir poniendo las bases urgentes sobre este tema que toca nuestra salvación, que hace a nuestra salvación y que explica por qué usted está aquí sentado en esta mañana. La doctrina de la expiación limitada o redención puntual, es la que vamos a tratar de explicar en esta mañana para ir poniendo un fundamento a nuestra fe. Porque acabamos de decir que nuestra fe se basa sobre la doctrina, sobre la enseñanza, para que esa fe no esté en el aire. Entonces la pregunta disparadora de lo que vamos a hablar en esta mañana, esa pregunta que nos va a ayudar a despegar, es ¿por quiénes murió el Señor Jesucristo? ¿Por quiénes murió el Señor Jesucristo en la cruz? Todos sabemos que Jesús murió. Ahora la pregunta es ¿por quiénes murió el Señor Jesucristo? ¿Jesús murió por todos los hombres o murió por los escogidos? Y aquí vamos a entrar a algo que tenemos que aprender a hacer en este tiempo, que es dejar de lado lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos gustaría que fuese, porque hay una tentación en los seres humanos, y es que nosotros tenemos la tentación de hacer a Dios como a nosotros nos gustaría que fuera Dios. Y así tiene la mayoría de las personas un concepto de Dios. No, yo me imagino que Dios tiene que ser así. Entonces nosotros ya nos armamos un Dios. Por eso me gustó un título de un libro que leí hace mucho tiempo. Decía, usted sabe que la Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el título del libro decía, y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y ahí está la falla. Porque cuando no tenemos doctrina, nos imaginamos a Dios y nos hacemos un Dios conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y este es el por qué hay tanta discusión en los ámbitos religiosos. ¿Por qué hay tantas discusiones? Porque cada uno se hizo una idea de Dios. Entonces, si hay dos personas
Hay dos ideas de Dios y seguramente va a haber una discusión. Así que nosotros tenemos que poner como base, y quiero poner como base lo que hablamos hace unos 15 días atrás, en el mensaje escogidos, elegidos y predestinados. Y quiero que vayamos a Romanos 8:29 para volver a dejar este versículo como plataforma. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces mi consejo para que usted pueda recibir esta palabra es que usted pueda dejar de lado, abandonar todo preconcepto que usted tiene de Dios. Porque usted tampoco va a escuchar lo que piensa Walter, usted tiene que oír, y vamos a ir todos a la Escritura. Vamos a buscar en las Escrituras y vamos a profundizar en las Escrituras para que nosotros podamos tener un concepto correcto de quién es Dios y cómo es Dios. Así que, como dice la Escritura, que debemos traer nuestros pensamientos y someterlos a la obediencia de Cristo. Ese es el ejercicio que yo le voy a pedir en esta mañana. Sus pensamientos, cómo usted piensa que es Dios, todo eso tenemos que traerlo y sujetarlo a Cristo. Y someterlo a Cristo significa someterlos a la Escritura, someterlos a la Biblia, para ver qué la Escritura dice. Dejar nuestra mente humana de lado y permitir que la mente de Cristo comience a operar en nosotros. Ese es el gran desafío y solamente se hace a través de la Escritura. Pablo dice, renueven su entendimiento a través de la palabra de Dios para que comprueben y conozcan cómo es Dios, para que conozcan su voluntad. ¿En qué nos va a ayudar o beneficiar entender la doctrina de la expiación? Porque yo ya me imagino cómo es la carne, ¿no? ¿Y para qué hablamos de esas cosas? ¿Y por qué tenemos que hablar de eso? Y eso es muy complicado. Y pastor, no se metan en camisa de 11 varas. ¿Para qué vamos a hablar? Mire, esto es necesario porque esto, primero, va a afianzar tu fe en una plataforma sólida. Esto también va a potenciar el evangelismo. Esto nos va a potenciar, nos va a ayudar a predicar correctamente el Evangelio. También va a afirmar tu identidad. Porque esta doctrina, cuando uno la entiende, termina afirmando quiénes somos. Lo que hablamos la otra vez, escogidos, predestinados, glorificados, santificados. Eso tiene que afirmarse en nosotros y va a terminar afirmando esa palabra tan maravillosa que me gusta tanto, que es la palabra predestinación. Esto que estamos hablando no es algo descolgado, sino que es parte del mensaje de la cruz. Cuando hablamos del mensaje de la cruz, esto es el mensaje de la cruz. Pablo dijo, yo me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y la expiación es lo que pasó en la cruz. ¿Cuál es el alcance de la obra de Cristo? Eso es lo que vamos a responder en esta mañana. ¿Cuál es el alcance de la cruz? ¿Cuál fue el alcance preciso? Como si pusiéramos una lupa en lo que hizo la cruz o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y vuelvo a la pregunta que hice recién. ¿Murió Jesús por todos los hombres o solo murió por los escogidos? Y acá ya empieza una guerra en la mente. Esto ha desatado una guerra mental en todos los cristianos, casi en toda la historia. Porque grandes hombres de Dios han fijado postura. Pero hermanos, cuando uno está claro en las Escrituras, cuando uno va conociendo a Dios y somete sus pensamientos a Cristo y deja de querer tener un Dios como a uno le gustaría que fuera, ahí empezamos a entender todas las cosas. Vamos a ver qué dice la Escritura respecto de esto. Lo que la mayoría piensa, porque esto es lo que pensamos automáticamente, llegamos a Cristo y como hemos escuchado tanto que Dios es tan bueno, entonces nos imaginamos un Dios más que bueno. Pensamos que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queremos porque Dios es bueno. Pensamos que Dios tiene que ser como yo me imagino que es un Dios bueno. Allí donde nos empezamos a formar un Dios. Lo que la mayoría piensa por lógica es esto que le voy a decir a continuación. Y es que Jesucristo murió potencialmente por toda la humanidad. Y cada ser humano decide si recibe o no la salvación. Eso es lo que se cree de cajón, eso es lo que se cree por naturaleza. Así entendemos a Dios, así entiende a Dios la mente humana. Vuelvo a repetir,
La mayoría piensa que Jesucristo murió potencialmente por toda la humanidad, es decir, ya murió y dejó la salvación ahí colgada en un gancho para que el que quiera se sirva. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Eso es lo que yo pensaba cuando recién conocí al Señor, porque así encima muchos enseñan el Evangelio. Pero esto nos empieza a traer un problema y nos mete en un problema. Si pensamos que es así, nos mete en problema con lo que hablamos hace 15 días atrás. Dijimos que Dios nos conocía desde antes que nosotros naciéramos. Dijimos que Él nos amó en la eternidad. Dijimos que Él nos predestinó, nos puso un destino de antemano. Que Él nos hizo nacer en la tierra. Dijimos que Él aquí en la tierra, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Él nos llamó, eso significa el nacer de nuevo. Dijimos que Él nos regaló una medida de fe para que pudiéramos creer. Y dijimos que Él nos justificó por esa fe que Él nos regaló, después nos santificó y también ya nos glorificó. Ahora, fíjese cómo nosotros creemos cosas en nuestra mente que tienen una guerra que no nos damos cuenta. Porque si yo creo la predestinación, si yo creo que Dios salvó así a su gente o a su iglesia, yo entro en un conflicto cuando digo, bueno, Él hizo la salvación, la dejó allí, cada uno si quiere ser salvo, venga y se sirve por la fe. Usted si cree, usted se salva. Lamentablemente es el concepto que se conoce a nivel mundial. ¿Cuál es el problema con esta enseñanza de que usted si quiere ser salvo, usted crea? Tiene un problema. Y el problema es que eso deja al hombre con la última palabra respecto de la salvación. Así que usted termina decidiendo si quiere ser salvo o no. Usted decide. Por eso, lamentablemente, cuando no se entiende el Evangelio, por eso, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Fíjese, pero tenemos que entender la profundidad. Una vez que ya comenzamos a caminar en Cristo, usted y yo ya tenemos que saber que usted no es el que acepta a Jesús. Yo no acepté a Jesús. Yo me convertí porque Dios me llamó, pero a mí me enseñaron mal. A mí me dijeron que yo había aceptado a Cristo. La Biblia en ninguna parte dice que usted tiene que aceptar a Jesús en su corazón. La Biblia dice que usted tiene que creer. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces serás salvo. Ahora, Él es el que nos llama, Él es el que nos salva, Él es el que nos amó, Él es el que nos predestinó, Él es el que nos puso aquí en la tierra y nos dio todo para que pudiéramos llegar a la glorificación. Todo lo hizo Él. Fíjese cómo se va a ir limpiando nuestra mente, cómo nuestra teología se va a ir limpiando a medida que nosotros pongamos fundamento doctrinal en nuestras vidas. Una iglesia tiene que tener fundamento doctrinal. Si no tenemos fundamento, nuestra fe va a tambalear. Por eso a veces nuestra fe es tan endeble. Y esa debilidad espiritual es consecuencia de que no tenemos fundamentos doctrinales. Cuando veíamos a hombres que estaban dispuestos a que los quemaran en una hoguera por defender el nombre de Cristo. Fíjese las diferencias. No puede haber tanta diferencia entre un mártir y una persona que ya no quiere orar porque se quedó sin trabajo y se enoja con Dios. Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué hay tanta debilidad en algunos? Y muchas veces puede que la persona no haya nunca conocido a Cristo, pero muchas veces es que no tiene fundamento doctrinal. No tiene la palabra. Recién mi esposa que decía, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque es la palabra de Dios lo que nos va a sostener siempre. Su palabra permanece para siempre. Tus emociones son endebles. Un día estás arriba, otro día estás abajo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí surge otra pregunta. Si Jesús pagó la pena por todo el mundo y los salvos son predestinados, ¿por qué hay un lago de azufre y fuego? Si Jesús murió por toda la humanidad, ¿ves? Esto es lo que comúnmente se enseña. Jesús murió por todos los hombres. A ver, si Jesús murió por todos los hombres, entonces a todos los predestinó, a todos los glorificó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si Jesús murió por todos los hombres y ya los glorificó, ¿por qué hay un lago de azufre y fuego? ¿Por qué hay lo que la gente conoce como el infierno, donde los van a mandar a todos los incrédulos? Si todos van a ser salvos. Entonces acá empieza nuestro espíritu a revelarnos un poquito más cómo es Dios y cómo es el Evangelio. Entonces,
Este planteamiento que estamos haciendo en esta mañana nos dice que Jesús no pagó ni murió por toda la humanidad, sino que murió únicamente por sus escogidos. Y tengo buenas noticias para usted que está en esta mañana en este lugar. Si usted ha creído, es porque usted es un escogido. Ya vamos a poner fundamento escritural y es abundante, es riquísimo y esto nos va a enriquecer como usted y yo no nos imaginamos. Vamos a resolver este misterio. Jesús dice en la Escritura y sobre todo en los Evangelios que Él murió solamente por sus ovejas, por su pueblo, por sus escogidos. Acompáñenme a Juan 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Se acuerda que hay un momento en la Escritura que Jesús dice, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Pero Señor, nosotros en tu nombre profetizamos, nosotros hicimos milagros. No los conozco, dice el Señor. Está hablando del juicio final. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esto te va a ayudar a saber si somos hijos de Dios o no. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque aunque sea un poquitito, lo estoy conociendo cada día más. Dice, mis ovejas me conocen. Paso al 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién puso la vida? Por sus ovejas. Fíjese que no está hablando de todo el mundo. Fíjese que no está hablando de toda la humanidad. No está hablando de todos los pecadores del mundo. Está hablando de sus ovejas. Paso al 16. También, ahí le está hablando a los judíos. Recuerde que ahí estaba hablando Jesús con todos los judíos, que eran sus discípulos. Y les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Levanten la mano esta gente. Estos somos nosotros. Dice, y habrá un rebaño y habrá un solo pastor. No hay un Israel allá, otro la iglesia y por ahí otro grupo. No, es un solo rebaño. Es un solo pueblo. El pueblo de Israel, el Israel celestial, que es la iglesia hoy en día, que está compuesta de tanto de judíos como de gentiles, que ya no son más judíos y ya no son más gentiles, sino que ahora son uno en Cristo Jesús. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que aquí está hablando de la cruz, de su vida puesta por las ovejas. Amados, la cruz es para salvar a sus ovejas. La cruz, la expiación, el sacrificio de Cristo fue para salvar a sus ovejas, para expiar el pecado de sus ovejas elegidas, escogidas y predestinadas. Esto va a sanar nuestra identidad. ¿Qué significa expiar? La palabra expiar significa cubrir, reconciliar, condonar, perdonar. La expiación es el perdón que el Señor hizo para con nosotros en la cruz del Calvario. Se le llama expiación porque expió los pecados. De ahí viene la palabra expiró, desapareció. El pecado, nuestro pecado que estaba en la cruz, desapareció. ¿Cuántos celebran eso? No hay más pecado, mi hermano, no hay más pecado. Fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos santificados en Cristo Jesús. Eso no significa que hoy usted no peque. Lo que usted y yo pecamos en este tiempo es porque todavía tenemos un cuerpo de carne y porque todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento día a día. ¿Cómo sé que soy una de sus ovejas? Porque cada día me voy perfeccionando más. Eso nos muestra que hemos creído. Hay un proceso de santificación. Hay un fruto que se empieza a ver. Y fíjese que Jesús, todos hemos leído la Biblia en el Evangelio de Juan, que Jesús oró.
La pregunta es, ¿por quién oró Jesús? Vamos despacito, poniendo fundamento sobre fundamento, ladrillo sobre ladrillo. Así se construye una pared de contención. Usted necesita, y yo necesito, tener una pared de contención para nuestra fe. Por eso es maravilloso cuando uno encuentra el norte dentro del Evangelio. Yo sé que usted está encontrando su norte. Vamos a Juan 17:9. Palabras de Jesús. Todo esto lo está diciendo Jesús directamente. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por sus ovejas. Está hablando de sus ovejas. Fíjese lo que dice a continuación. Yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Padre se los dio al Hijo para que el Hijo los resucite en el día postrero. Vos le pertenecés a tu Padre Celestial. Y el Padre Celestial envió a su Hijo y te dio al Hijo para que si vos estás en el Hijo te resucite en el día postrero. Yo ruego por ellos, Señor, no por el mundo, no por todos los impíos, no por los pecadores, sino por los que tú me diste, porque tuyos son, Padre. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró por vos y por mí para que vos seas guardado del mal. ¿Cuántos creen en esa oración? Así que, aunque pasemos algunos remesones aquí en la tierra, usted tiene que saber que a usted no le va a pasar nada que el Padre no permita. Y si a usted le pasa algo es porque en la soberanía de Dios y en la sabiduría eterna de Dios y en su presencia usted necesitaba, aunque usted no lo entienda, usted necesitaba pasar por algunas circunstancias. Por eso la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Aquellos que fueron llamados conforme a su propósito eterno, que es la glorificación. Usted va a decir, bueno, pero estaba orando por su discípulo. Mire lo que dice el 17:20. Más no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y ahí nos metió a nosotros en la oración. Ahí tenía 12 discípulos, pero ahora nos metió a nosotros en el final de la oración. Así que entramos en esa bendición, que es saber que Jesús oró ya por nosotros. ¿Y cuántos saben que todo lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre le contesta y le responde? Y el Padre, todo lo que el Hijo le pide, el Padre se lo da. ¿Podrá fallar esa oración? No va a fallar. Así que cuando salgas y pases por esta puerta y salgas a seguir con tu vida, tienes que salir sabiendo que el Señor Jesucristo ya oró para que seas guardado del mundo. Perdele miedo a este mundo. Cuando usted empieza a ejercer la fe, ese humo se dispersa. Por eso es la fe. La fe es para eso. Para que usted no ande por lo que ve y lo que siente, sino que usted ande por lo que cree. Y lo que usted cree tiene que ser la doctrina, la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles que hoy los pastores en todo el mundo debemos enseñar. Estas ovejas no llegaron a ser suyas porque creyeron. Creyeron porque ya eran suyas. Usted no está aquí porque usted creyó y quiso creer y que alguien lo invitó a la iglesia y usted vino. Usted vino porque usted le pertenece a Él. Dígame si no es maravilloso. ¿Sabe qué estamos hablando? Estamos hablando de tu identidad. Acá estás cobrando identidad, porque esto no importa. Mire, si a usted el papá, la mamá lo abandonaron, lo quisieron abortar, lo dejaron en un patronato, no sé, usted puede haber pasado la peor infancia del mundo. Cuando usted entiende el Evangelio, usted se sana y cobra la verdadera identidad que tiene que tener. Dios te predestinó. El Padre te predestinó, te puso un destino de antemano. Y cuando empezamos a enseñar esta doctrina, que la vamos a llamar así, expiación limitada, para no hacer tantas definiciones, que es solo para los escogidos, algunos han levantado un argumento de que se está atacando o se está limitando el amor de Dios. No, lo que pasa es que si usted enseña eso, pastor, estamos limitando el amor de Dios. Claro, yo le dije que hoy nos vamos a meter profundo en la Escritura. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a entender. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, si usted Dios lo trajo, usted va a entender todo lo que hablemos hoy. Eso es lo que tenemos que perder miedo también al hablar. No, es que la gente no va a entender. Si no entiende y nunca entiende,
y hace 20 años que está en la iglesia y nunca entendió, es porque... Ahora, si usted está en la iglesia y usted algo entiende, porque usted puede leer 10 versículos y entendió uno, usted ya es una persona que usted ya sabe que el Espíritu Santo le está hablando. Y comúnmente se utiliza un versículo para derribar esta gran doctrina que tiene abundante fundamento en toda la Escritura, pero por una mala comprensión de un versículo, con ese versículo que encima es el versículo más conocido en la historia del cristianismo, te derriban todo lo que la Biblia dice. Fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pastor, que no es como usted está diciendo. Y agarran un solo versículo para derribar, todo empieza a ser derribado por un versículo. Fíjese por qué, acá está, cómo la fe de algunas personas que no conocen la profundidad y no conocen el Evangelio, por un solo versículo, les gusta andar en la superficie, se agarran de un versículo y porque les gusta discutir, se agarran de ahí para discutir con todo el mundo. Y esa gente, el problema que tiene es que nunca crece, porque nunca profundiza, porque nunca conoce doctrina, porque nunca recibe doctrina. Entonces su vida espiritual queda en un versículo y no crece. Porque tu vida no crece porque entiendas un versículo, tu vida crece y madura porque tienes doctrina, porque solo con doctrina y exhortación y paciencia puede crecer el creyente. Porque muchos te van a decir, no se metan en eso, no se metan a discutir eso. Sí, vamos a discutirlo, porque yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia madura. Yo no quiero una iglesia motivacional. Vamos, hermano, que usted sale esta tarde y le va a ir bien porque Dios lo va a bendecir. Eso es humo que se dispersa en la primera situación que usted va a tener cuando salga de acá. Porque al diablo no le importa lo motivado que usted esté. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo discutía el diablo y Jesucristo? ¿Qué le decía Jesucristo? Escrito está. No, yo te voy a dar todos los reinos, le decía el diablo a Jesús. Escrito está, no tentarás al Señor. Todo escrito está. Escrito está. Escrito está. Cuando usted se sienta mal, desmoronado por dentro, escrito está. Usted puede estar sintiendo que no sirve para nada, que es la peor basura del mundo. Usted saca la Biblia y dice, escrito está. Y empieza a gritarle al mundo espiritual porque la verdad no está en lo que usted siente, la verdad está en lo que está escrito. Esa es la verdadera guerra espiritual. No andarle gritando a los demonios, porque la guerra espiritual es adentro tuyo. Usted quiere hacer guerra espiritual, lea la Biblia y crea la palabra y tome doctrina. Y usted va a salir fortalecido luego de estar un tiempo encerrado con el Señor. Bien, déjame ese versículo ahí puesto. Acá tenemos dos palabras principales que tenemos que definir. La palabra amó y la palabra mundo. Vamos a definir esas dos palabras. Primero vamos a comenzar con la palabra amor. Claro, ahí dice que Dios amó, pastor, pero si lo amó a todo el mundo, sí, pero la palabra amor tiene dos acepciones en la Biblia. No siempre la palabra que se traduce amor en el original es la misma palabra. De hecho, hay muchas palabras que se traducen amor. Por eso los verdaderos teólogos, los verdaderos pastores, los verdaderos cristianos, ¿qué hacen? Van al original para escudriñar las Escrituras y ver si lo que se tradujo al español, porque no hay más palabras en el español. Claro, a nosotros se nos traduce amor. Pero usted sabe que hay ágape, fileo y un montón de palabras en el griego que hablan de amor. Son diferentes clases de amor. ¿Me sigue hasta acá? El amor de Dios tiene muchas, pero vamos a ver dos aspectos diferentes del amor de Dios. Primero, un aspecto del amor de Dios es que existe el amor universal de Dios, que es el amor benevolente. El amor benevolente es el amor donde Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero. ¿Cómo lo sé, pastor? Y porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Imagínense que a los malos no les sale el sol. Le escondió el sol a aquel otro y me lo hizo salir a mí. Como Dios ama con un amor benevolente, hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. O a Hitler no le llovía. Sí le llovía a Hitler. O sea, ese es el amor benevolente de Dios. Dice la Biblia que Él amó a Judas, al joven rico. Dice que amó al joven rico. Le dijo, ve, vende todo lo que tiene y seguime. Jesús se lo quiso llevar como discípulo. Y este cabezón por la plata no siguió a Jesús y se quedó con la plata. Hace 2000 años. Pregúntele qué pasó con la plata que tenía el joven rico. Mire lo que perdió. Pero dice que Dios los amaba con un amor benevolente. Por ejemplo, nosotros amamos con amor benevolente cuando decimos, yo amo a Argentina. Yo amo a Argentina. Y ahí están todos, Pero nosotros amamos a la Argentina. Amamos nuestra ciudad.
Y adentro de esa ciudad hay buenos, malos, violadores, asesinos, pero nosotros amamos. De hecho, la Biblia te manda a amar. Ahora, ¿usted ama a Mendoza o usted ama a Argentina con el mismo amor con el que usted ama a su hijo? Respóndame o respóndase dentro suyo. Si usted ama al hijo del vecino como ama a su hijo, ¿por qué no le paga la escuela también al hijo del vecino? Porque no amamos con el mismo amor. Es un amor diferente. El amor con el que amamos a los parientes no es el mismo amor con el que usted ama a su esposa. Son diferentes clases de amor. Y ese amor es el amor complaciente de Dios. Vamos a ver solamente dos tipos o dos clases de amor. Acabamos de ver el amor benevolente, que es un amor que Dios tiene para con todos, pero hay un amor que es el amor complaciente de Dios, que es un amor único y especial al objeto de su complacencia. Ese amor Dios solamente lo tiene con su Hijo. Dios no ama al mundo con el mismo amor con el que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba siendo bautizado y que dijo el Padre, la voz del Padre? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia o en quien mi alma tiene contentamiento. Ese es el amor. ¿A quién se refería? Al Hijo. Solamente Dios, el Padre, ama con ese amor al Hijo y todo lo que esté en el Hijo. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? De un amor benevolente a un amor que complace el corazón del Padre. Tenemos que saber cómo es que Dios nos ama. Por eso dice que Dios nos amó desde la eternidad. ¿Con qué amor te amó? ¿Con qué amor te amó? No con el benevolente, te amó con un amor de complacencia, porque dice que nosotros, antes de nacer en esta tierra, estábamos en Él. Así que mire, Dios no ama al mundo, a todos los seres humanos, con el amor de complacencia, sino con un amor benevolente. Así que ahora, volviendo al versículo de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Ya definimos amor, ¿para qué? Para poder derribar un argumento de que Dios ama a todo el mundo. Pero el amor que está en este versículo es el amor complaciente. El amor del que se refiere Juan 3:16 es un amor complaciente. Lo que pasa es que ahora tenemos que definir mundo, que no es el mundo que usted cree que es el mundo y que yo creí que es el mundo. Decir que Dios ama al mundo con el amor de Cristo es un error garrafal en todo lo que es nuestra teología y nuestra doctrina. Dios no ama al mundo con el amor que ama a Cristo. Derribamos ya, gracias al Espíritu, ese argumento mentiroso. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Dios aborrece al impío. ¿Quién es el impío? El pecador, el que no le conoce. Esto es tremendo. Quiero ir despacito porque usted lo va a entender, y si nosotros lo entendemos, esto va a enriquecer tanto nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros éramos amados. Él nos amó con amor eterno. ¿Cuándo? En la eternidad. Pero cuando usted y yo nacimos en esta tierra, nacimos con el pecado de Adán. Y dice Pablo, nos volvimos ¿qué? Enemigos de Dios. Es decir, ¿cuántos creen que Pablo era un escogido de Dios desde la eternidad? Lo creemos, ¿verdad? ¿Qué era Pablo aquí en la tierra? Era un enemigo de Dios antes de conocerlo, porque perseguía a la iglesia. Amado desde la eternidad. Nació en la tierra y empezó a perseguir a los cristianos y a matar a los cristianos. Era enemigo de Dios, pero él era amado desde la eternidad. Pero como había sido predestinado, un día, rumbo a Damasco, en su caballo se le aparece el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, no te persigo a ti. Si los perseguís a ellos, me perseguís a mí. Porque ellos y yo somos una sola cosa. Ustedes y el Señor y yo somos una sola cosa. Así que el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Así que si usted odia a su hermano, usted está odiando a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Ámense unos a otros como Él los amó a ustedes. Hermano, es una cuestión de obediencia. No es una cuestión, bueno, cuando sienta de amarlo a Cristian. No, yo lo tengo que amar porque es un mandamiento de Dios. Ámense unos a otros. Es que, pastor, yo no puedo amar a Oscarcito, no sabes lo que me hizo. ¡Ámalo! Así que como no siento, Oscarcito me hirió, yo tengo que ir y abrazar a Oscarcito, orar, decir: Señor, yo te voy a obedecer. Y voy a ir a buscar a Oscarcito y le voy a decir: Oscarcito, te abrazo, te amo. Entonces, hermano, no se trata de a ver si algún día se me revela. Se trata de obediencia. El mundo está bajo condenación y bajo juicio, dice Juan 3:18. No lo tengo acá, pero va a estar en el bosquejo para que usted lo busque. No podemos leer todos los versículos.
Pronto se va a desatar la ira sobre el mundo, así que Dios no puede amar a todo el mundo, porque ¿para qué va a desatar la ira un día? Él está en enemistad con el mundo y Dios odia al mundo. ¿Pero a qué mundo? Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿A qué mundo odia a Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿No dice así? Así que si te está diciendo que no ames al mundo, te está diciendo que aborrezcas al mundo. Tienes que aborrecer el mundo, usted tiene que odiar este mundo, pero vamos a ver qué significa ese mundo. Ahora, tranquilo, que lo vamos a ir definiendo. Dios está enemistado con este mundo, Dios odia al mundo y nos pide a nosotros que no amemos este mundo. Esa palabra mundo de la que estamos hablando es la palabra aion, significa el sistema humano y significa todos los impíos y todos los que están en contra de Dios. Dios dice, no ames ese mundo. Es un sistema, la palabra aion es un sistema donde están los pecadores. No te está diciendo que aborrezcas al pecador, te está diciendo que no ames el sistema donde viven esos pecadores. Ahora, no te pide que ames con un amor complaciente al asesino. De ninguna manera. No puedes amar a un asesino como amas a tu hijo. Por eso dice, si ves a tu enemigo que tiene hambre, dale de comer. Permite que llueva sobre él y que llueva sobre otra persona que te cae bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago yo? Bueno, eso estamos haciendo en esta mañana. Estamos viendo cómo Dios es con los buenos y con los malos, y nosotros nos tenemos que comportar así con los buenos y con los malos, pero no con un amor complaciente. A mí no me complace el asesino y el violador. Yo los tengo que amar con un amor benevolente. Que si me pide comida, le doy comida. Que si me pide abrigo, le doy abrigo. ¿Cuántos pueden ver la diferencia entre un amor benevolente y un amor complaciente? Esto de amar al mundo incondicionalmente, que usted lo va a escuchar hoy en las grandes iglesias, y que Dios te ama, y Jesús es amor, y Dios ama tal como estás, así como estás Dios te ama, no te preocupes. Todo eso se llama universalismo católico. Eso es una herejía totalmente fuera, sacada de contexto, de que todos son hijos de Dios. La Biblia no dice que todo el mundo son hijos de Dios, dice que los que creyeron, los que fueron llamados, esos fueron reconocidos y adoptados como hijos de Dios. Así que usted no crea todo lo que escucha por ahí. Yo lo escuchaba al Papa, no son todos hijos de Dios. El Papa diciendo que todo el mundo es hijo de Dios. No. El problema con el Papa es que no lee la Biblia. Y pastor, ¿y por qué tiene contra? No tengo nada contra el Papa, estoy hablando de la palabra. Nosotros no nos agarramos con las personas físicas. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y lo que discutimos no es la persona ni del Papa ni de Juan Pérez, sino lo que dice la palabra de Dios, porque el peligro está en una herejía o en algo que está errado, y eso es lo que daña la vida espiritual de las personas. ¿Sabe la gente que cree que es hija de Dios y vive como quiere? ¿Sabe qué le va a pasar a esa persona? Si no va a Cristo, se va a ir al infierno. Por eso se inventó un purgatorio, que si usted tenía algunos pecaditos, usted va al purgatorio y después va al cielo. Entonces, todos se van a salvar. Eso no es lo que ¿para qué hay un infierno? ¿Para qué hay un lago de azufre y fuego si todos se van a salvar? Es una cuestión hasta lógica, nada más que como no se profundiza en la palabra, la gente cree cualquier cosa. Segundo, vamos a la palabra mundo, vamos a definir la palabra mundo. Ya sabemos que es el amor complaciente de Dios. Pero pastor, acá tenemos un cortocircuito. Usted está diciendo que es el amor complaciente y me está diciendo que amó al mundo. Bueno, vamos a definir mundo. La palabra que aparece allí en el original no es la palabra aion que dijimos recién, que es el sistema, sino que es la palabra cosmos. Es decir, vamos a ir traduciendo, porque de tal manera amó Dios complacientemente al mundo, no dice aion, dice cosmos. Esa palabra cosmos significa arreglo, atavío, decoración o diseño. Entonces, ¿qué amó Dios? ¿A todo el mundo? No, dice que Él amó lo que Él diseñó. De tal manera amó Dios lo que Él diseñó, y todo lo que Él diseñó está predestinado y está glorificado. De tal manera lo amó que envió a su Hijo, no para que todo el mundo que quiera venir se sirva de la salvación si quiere o si no quiere. No, para salvar a los escogidos, para salvar a los predestinados. ¿Está permeando? Esa palabra cosmos viene de una palabra comiso, que significa cuidar, es decir, lo que Dios cuida, lo que Dios atiende y lo que Dios provee. Así
Así que mire cómo se ha desvirtuado Juan 3:16. Está bien, los evangelistas lo han usado, lo hemos usado para hablarle al mundo, para que la gente crea, pero hermano, acá no está hablando del mundo, está hablando de los hijos, de los escogidos, que está bien usarlo porque cuando usted habla, y quiero adelantar una cosa, Dios nos mandó a predicarle a todo el mundo, No se vaya a creer que ahora hay que predicarle a algunos nomás. No, dice que Él nos mandó a anunciar el evangelio a toda criatura. Porque de 1000 que te escuchan, los escogidos van a decir que sí. Así que si has predicado el evangelio y hay gente que no te escuchó, no te desanimes. Tal vez estuviste hablando con gente que no fue predestinada para salvación. Pero cuando te encuentres con aquellos que fueron predestinados para salvación, esa gente, aunque pase por un proceso doloroso, aunque esté 1 año o 2 años o 5 años, un día van a conocer y van a abrir sus ojos y van a venir a Cristo. Porque cada uno tenemos nuestros procesos. Si no, lea el que escribió el proceso del peregrino y lea su biografía. Tremendo siervo de Dios, pero que conoció a Dios, se fue al mundo, al boliche, andaba ahí en inmoralidad. Fue todo un proceso doloroso hasta que llegó y un día se consagró al Señor. Entonces como no podemos juzgar los procesos de la gente, podemos pasar por situaciones muy complejas, claro que sí. Entonces nosotros no podemos decir, no, este es salvo, este no es salvo. No, lo que te está diciendo es predícale a todo el mundo. Porque si llega y persevera hasta el final, entonces era de los salvos. Sí, pero pastor, a la persona que le estoy predicando estuvo en la iglesia, después se fue. Tranquilo, usted no juzgue los corazones, no sabemos. Hay muchos procesos complejos en las personas. Yo no los puedo encasillar. Lo que sí sé es que si hay personas acá que están creciendo, están madurando, están amando al Señor, se están empezando a santificar y a dejar el pecado, es que la obra del Espíritu está haciendo algo en ellos. Y esas personas me están dando un fruto, una evidencia de que Dios está trabajando en ellos. Y aunque no tengo la palabra final, porque a Pablo Demas lo abandonó, los discípulos que él tenía lo abandonaron, se fueron al mundo. Dice Pablo, me dejaron mis propias manos derechas, mis compañeros de milicia me abandonaron y se fueron al mundo. Y usted dice, ¿cómo explicamos eso, pastor? No sabemos, lo entenderemos un día que estemos en su gloria. Yo no sé si Demas un día volvió. Juan Marcos lo abandonó porque estaba inmaduro, dejó la vida ministerial, lo abandonó a Pablo y se fue. Pero unos años más tarde Pablo le dice, mandame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Así que en esos procesos no podemos juzgar, mi hermano. Pongamos cuchillo en nuestra garganta y decir, este es salvo, este no es salvo. No sabemos. Por sus frutos los conoceréis, pero el que persevera hasta el fin, esos son los salvos. ¿Por qué te dice el Señor? Perseveren, no se aparten, perseveren, peleen la buena batalla de la fe. Pablo dice que es una carrera que corremos todos los días. Es una carrera contra la carne, contra los pensamientos, contra tinieblas que vienen contra nuestra mente. Usted tiene que saber pelear la batalla de la fe, porque el diablo es un engañador que quiere dejarte fuera del camino por el cual ya fuiste predestinado. Pero no me voy a meter por ese lado. Volvemos a la doctrina. Juan 3:16 no está hablando de un sistema aión, no está hablando de un sistema de este mundo, sino que está hablando de un cosmos y su amor complaciente, que es el mundo que Él diseñó, es de ese cosmos, y en su mundo están solamente los escogidos. Así que Juan 3:16 no está hablando de todo el mundo, está hablando de los que Él escogió. Amados, si Él nos amara tal como somos, no nos llamaría a venir a Cristo. Él nunca te diría arrepiéntete. Porque la voz del Espíritu Santo para nosotros y para el mundo es arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. Yo no te voy a amar tal como estés. Dios no hace eso. Ya lo vamos a ver. La única condición para que Dios nos ame es que estemos en Cristo, en su Hijo. Antes, como ya lo expliqué recién, estábamos bajo su ira. Fíjese, eso que dije recién, que antes éramos hijos de ira. Efesios 2:3. Vamos a Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando de usted y de mí. En otro tiempo, nosotros vivimos así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que que los no escogidos. Lo mismo que los que no habían sido predestinados. Así estábamos. ¿Por qué? Porque no habíamos venido a Cristo. Pero por su gracia y su misericordia fuimos llamados por Él y vinimos a Él. Él nos regaló su fe
por esa fe nos justificó, y por haber sido justificados nos santificó, y por habernos santificados ahora fuimos glorificados. Amados, esto es glorioso. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. A todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Y nos mandó a nosotros. Él no te está invitando. Él no te invita a ver si quieres. Hay que mejorar nuestra predicación. Los que predican el Evangelio, mejore su predicación. No invitamos a la gente, predicamos el Evangelio para que la gente crea o no crea. Eso hace una iglesia madura. Queremos hacer una invitación. Ya los improntamos mal desde el principio. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en esta mañana? Y alguno dice, yo lo acepté, y después se cree que le hizo un favor a Dios. Es que yo lo acepté a Dios. En realidad, usted no le hizo ningún favor a Dios. Si usted entiende que fue predestinado, usted no hizo ningún favor. Él te hizo el favor. Por amor te escogió y no te merecías nada de lo que tenés. Ni yo tampoco. La predicación del Evangelio debe ser universal. Tenemos que predicarle a todas las personas. Pero la eficacia de esa cruz es solamente para los escogidos. La expiación es limitada y está destinada solamente a los escogidos de Dios. Claro, esto es lo que choca con la mente humana, ¿no? Yo creía que Dios era buenísimo, que Él nos ama a todos tal cual somos, que nosotros venimos a Él cuando queramos. No es así el Evangelio. Ese es el Evangelio que está mandando gente o los está reteniendo en su propósito y su caminar aquí en la tierra. Acompáñame a 2 Timoteo 2:10. Mire lo que dice Pablo. Pablo estaba claro en esto porque él predicaba la doctrina de los apóstoles. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Así nos tenemos que soportar unos a otros. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Por qué usted me tiene que soportar a mí o soportarme mis debilidades? Porque todos lo soportamos por los escogidos. ¿Por qué yo tengo que soportarlo a usted? Porque usted tiene que soportar a su hermano. Porque la hermana tiene que soportar al otro hermano. Todos lo soportamos, todo lo tenemos que soportar por amor a los escogidos, para que también se salven. Sí, pero que yo tengo un pariente que me hace la vida imposible. Soporte, mire si es un escogido. Soporte. Y si se convierte dentro de 5 años, y si conoce a Dios el año que viene, todos lo soporto. Como Pablo no sabía si este era escogido o no. Por eso dice, amen a sus enemigos, amen al prójimo, amen a su familia. Por supuesto, no amamos a todos con el mismo amor, pero el Señor dijo, vayan y amen. Amados, esto no es una lotería. Allá afuera hay perlas de gran precio. La falsa doctrina dijo, bueno, si no se salvó es porque no quiso. No. Si fue escogido se va a salvar. Esto no es una lotería. Allá afuera hay perlas de gran precio que tenemos que salir a buscar. Una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia que está desparramando. Por eso le estoy dando al manual del consolidador y estoy tratando de avanzarlo. Pero ¿saben qué? Cuando esté listo ese manual vamos a tener un entrenamiento y vamos a enviar al ejército a visitar y a predicar el Evangelio con las herramientas necesarias, guardados y bañados en oración. ¿Para qué? Para ir a buscar las perlas de gran precio que están dispersas en este mundo. Y prepárese, porque Dios nos mandó a algunos, nos mandó a todos a anunciar el Evangelio. Esto no es para el pastor o un evangelista, no. La iglesia es un ejército de sacerdotes que ministramos al Señor y anunciamos el Evangelio a toda criatura. Así que el Señor amó y murió por su sistema, por su mundo, para que todo aquel que en Él cree, fíjese, no dice aquel que crea, dice aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, recuerde lo que le dije recién, nunca se responde a estas preguntas con conjeturas filosóficas y humanas, evite la tentación de hacerlo, sino vayamos a la Escritura. ¿A usted le queda duda de lo que el pastor habló en esta mañana? Esto lo va a molestar y lo va a meter a leer la Escritura. Vamos a ver si es verdad lo que dice el pastor, porque usted también tiene que tener cerebro, no es que usted se va a tragar todo lo que yo le digo. Si está acá es porque confía, pero hermano, usted también tiene una Biblia. Y esto que hace, empieza a picarte el bichito adentro para que usted diga, voy a investigar. Tengo que investigar. No puedo vivir de lo que siempre oigo. Como dice Mafalda, es muy peligroso no leer, porque te obliga a creer todo lo que te dicen. Eso lo dijo Mafalda. Aquí citamos de todo. Así que Cristo murió para asegurar infaliblemente la salvación de una muchedumbre de gente
que ningún hombre puede contar, dice la Escritura, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Esto es tremendo, amados. Así que Él no murió por gente que puede ser salva, sino gente que va a ser salva, porque son amados, predestinados, escogidos, amados, justificados, santificados y glorificados. Así que usted también créalo y créaselo para usted, porque usted no puede aguantar más de 3 meses acá esta palabra si usted no ha sido llamado por Dios. Colosenses 3:12, ¿por qué les dije esto? Para que usted se vista como un escogido, que es la exhortación apostólica. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así viven los escogidos. Así que Cristo no murió, y con esto voy a ir terminando, Cristo no murió por gente que si hace algo, que si da un sí, puede llegar a ser salva. Eso sería como que Dios... Usted está en un precipicio, usted está del otro lado y Dios dice, le voy a poner un puente hasta la mitad. Usted ponga la otra mitad si quiere venir a mí. ¿Se imagina a Dios así? Yo morí en la cruz, pero si vos no venís, no decís que sí, olvídate. Acá está en tu decisión. Eso no es el Evangelio. No es así el Evangelio. Si depende de usted, si la salvación dependiera de tu sí, jamás serías salvo. Présteme atención con esto es fundamental que usted lo entienda. Si venir a Cristo dependiera de nosotros, ninguno de nosotros seríamos salvos. Próxima doctrina que vamos a ver es la gracia irresistible, porque nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Pero vamos a poner un fundamento de por qué, pastor, usted dice que el hombre no quiere venir a Dios. Acompáñeme a Romanos 3:9. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque acá Pablo está hablando de los judíos, de los gentiles, de los que estaban sin ley. Está hablando de todo el mundo, los está metiendo todo en la misma bolsa. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Presta atención a esto, no hay quien entienda. Así está la humanidad, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay gente buscando a Dios porque son más buenos que otros. No, no hay quien busque a Dios. Así que si algún día decidiste buscar a Dios, es porque Dios te está llamando. No hay ser humano que busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuántos le creen a la Biblia? No hay ni siquiera uno, hermano. No, es que yo conozco una persona que no tiene a Cristo, es buenísimo. Y seguramente no puede venir a Cristo si Dios no lo llama. Por más bueno que sea. Esa es la cláusula que usted tiene que saber. Por más buena que sea la gente, si Dios no lo llama, no puede venir a Cristo. No hay ni siquiera uno, dice Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre que Dios no ha llamado hasta que te llama. Por eso Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados hasta que Él nos salió al encuentro. El hombre no puede venir a Dios si Dios no lo llama y además si no lo atrae hacia Él. Juan 6:44. Recuerde esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Qué diferencia, ¿no? Si usted quiere venir a Dios, usted puede venir. No, usted no puede venir. ¿Esto para qué sirve? Para, hermano, darle gracias al Señor. Para vivir agradecidos permanentemente, dándole gloria. ¿Por qué cantamos recién? ¿Por qué cantamos? ¿Porque hay que cantar hasta que venga la palabra? No, estamos aquí cantando porque entendimos esto. Y usted, a medida que entienda más esto, usted va a querer venir a adorar más al Señor, juntarse con sus hermanos, darle gratitud al Rey, porque está entendiendo que usted fue llamado a un cuerpo que se llama iglesia. Él puso un puente completo, te dio vida cuando estabas muerto. Y el Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos resucita y nosotros no participamos de esa redención. Cuando los papás van a tener un bebé y preparan la cuna, la habitación, pintan la pared, ponen los colgantes y después viene el bebé y lo ponen. Así hizo con nosotros el Señor. De la misma manera que nosotros no participamos en la creación, de la misma manera nosotros no participamos de la redención, de ninguna manera. Esto es para darle más gloria a Dios, porque el hombre, cuando se predica mal el Evangelio, le roba la gloria a Dios diciendo: yo le dije que sí.
Y mire, Dios no murió por una masa de desconocidos como se pretende enseñar. Ahí está la salvación. El que quiera venir, venga. No. Él no murió por gente desconocida. Él murió por Walter. Él murió por Beto. Él murió por Cintia. Él murió por Cristian Beiza, con nombre y apellido. Porque te conoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso me enoja a veces. Dios no te conoce a vos, conoce a Cristo. No. Él te ama si estás en Cristo. Pero eso no significa que Él desconozca su creación. Te amó con nombre y apellido. Si no, no diría que nos escogió. Si no, nos diría que nos amó desde antes de la fundación del mundo. O sea que mucha impericia hoy predicando el Evangelio. No, Dios no te conoce a vos, conoce a Cristo. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, escucha esto. No solamente te guió al arrepentimiento la primera vez que viniste a Cristo, sino que nos va a guiar al arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Hoy vas a pecar, porque nuestro cuerpo vive pecando cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. Tenemos pecado y necesitamos que Él nos viva guiando al arrepentimiento. ¿Cómo conocemos nosotros una persona que ha sido escogida por Dios? Algo adentro lo trae de vuelta a la casa del Padre, como el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? No, porque como era predestinado, se fue a revolcar con los chanchos, pero un día volvió. Te va a sostener. Te va a sostener. Y me gusta Isaías 35:8. Decía, ¿cuándo voy a usar este versículo? ¿Cuándo lo voy a usar? Hoy día lo voy a usar. Siempre me lo acuerdo. Será porque yo soy así. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, te puedes equivocar tantas veces, mi hermano. Me voy a equivocar tantas veces. Vamos a tener a veces una situación que no es muy santa, pero mi hermano, lo que te está diciendo es que por torpe que seas, no te vas a extraviar. No nos vamos a extraviar, por torpe que seamos. Dígame si no es para darle gloria al Señor. Hermano, el Evangelio es maravilloso. Hay que aprovechar el tiempo. Este mundo está diseñado para que usted no conozca a Dios. Siempre va a haber un entretenimiento, siempre va a haber una procrastinación, siempre va a haber un deseo de hacer otra cosa, siempre va a hacer frío para que usted no se levante el domingo a la mañana, pero siempre va a pasar eso, hermano. Hay que tomar una decisión en nuestras vidas. Porque la Biblia dice, tal vez como son predestinados no se van a ir a un infierno, pero se pueden extraviar. Dice, para que no se pierda el hermano por el que Cristo murió. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que hay gente que está extraviando a los hermanos. Hay ovejas que no saben para dónde van porque nadie les ha predicado bien el Evangelio. Dice, andan como ovejas sin pastor porque nadie les predica. Porque solamente los motivan o los entretienen. Esto no es para entretener, hermano. Esto es para poner fundamento apostólico en tu vida. Y un día el príncipe de los pastores nos dará la recompensa que merezcamos. Mientras estemos aquí, los pastores tenemos, y todos los pastores que se vayan a levantar de entre ustedes, tenemos que hacer el trabajo. Porque eso es lo que se espera, que acá salgan muchos pastores, ancianos, que pastoreen y supervisen la grey. Seguimos orando por eso. Ya estamos viendo hombres preciosos que se están levantando. Pero hace falta, ¿sabe qué? Un ejército. Pero tampoco es poner obreros a cualquier precio. Y si tienes un pastor y el pastor te disciplina o el pastor te reta o el pastor te dice algo, por amor de Dios, sé maduro, no te ofendas. Porque esa inmadurez es la que detiene la obra. Dios al que ama disciplina, azota a todo aquel que toma por hijo, hermano. Tenemos que entender el ambiente y el ámbito en el que estamos. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y últimas evidencias afirmando esta doctrina que estamos aprendiendo en esta mañana. Él no murió por todos, Él murió por muchos. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por toda la humanidad. No dice eso, dice por muchos. Por muchos. Si no hubiera puesto ahí por todos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Los escogidos. Porque si no agarramos este versículo, sacamos de contexto de toda la doctrina general, decimos, pastor, acá dice, para que todos.
¿Ve? Ese es el error, esa es la impericia. Y eso no es una impericia solamente de los predicadores, también de los cristianos, que agarran un versículo y te discuten toda una doctrina discutida por 2000 años por un solo versículo que no están entendiendo, sacado de contexto. Por eso es tan importante que nos volvamos aquí todos entendidos en la palabra de Dios. Eso acelera los trámites, acelera el paso. Y fíjese, cierro con esto para afirmar mucho más este asunto de la doctrina de la expiación limitada. Juan 12:40 dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay gente que Dios no quería sanar, no quería convertir y le cegó los ojos. Si fuera universalismo donde Dios quiere que todo el mundo se salve, no, tenemos que entender. Y termino con una figura del tabernáculo, Hebreos 9:21. Esta es una figura maravillosa, con esto voy a terminar. Usted sabe que el tabernáculo de Moisés figura de lo que es la iglesia. Dice Hebreos 9:21, además de esto, dice que Moisés roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Adentro del tabernáculo había unos vasos que se utilizaban para todos los sacrificios de los animales. Y dice que cuando santificó y se construyó el tabernáculo, Moisés vino con la sangre de los corderos y santificó todo. Un símbolo de lo que es Cristo y su sangre para nosotros. ¿Cuántos vasos habían en Israel? Millones. Ahí no dice que santificó todos los vasos de todo Israel. Dice los vasos que estaban en el tabernáculo, los vasos del ministerio. Debemos conocer a Dios de cómo realmente es. Romanos 9:21, y con esto ya le ponemos el broche de oro. Pero pastor, mi mente todavía me dice que no puede ser. ¿Cómo puede ser que Dios haya muerto por algunos y no por todos? Acá Pablo, esto ya se discutió hace 2000 años. Pablo lo discutió y Pablo se lo enseñaba a las iglesias. Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Qué ira? ¿Qué ira? La ira que Él tiene contra el pecado del hombre desde el jardín del Edén. Dios, cuando el hombre pecó, le dijo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. El hombre pecó. La ira de Dios se desató contra el hombre. Por eso maldijo la tierra. Por eso vino el castigo sobre el hombre. Por eso el hombre comenzó a morir. ¿Y qué Dios, si queriendo mostrar su ira, haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? No los mató en el huerto del Edén, pero tuvo paciencia y los conservó para mostrar su ira y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia. Levanten la mano los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Se da cuenta por qué damos gracias, adoramos al Rey? Porque Él nos dio su misericordia. Somos vasos de honra para Él. Él te santificó para llenarte. Él quiere que su Espíritu Santo esté adentro tuyo. Por eso lo que dijimos el otro día. Saca la levadura de tu pan, de tu cuerpo, de tu vida. Saca el pecado. Porque Él te escogió para habitar adentro tuyo, mi hermano. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amados, esto de ninguna manera desanima el evangelismo. De ninguna manera. Esto potencia tu evangelismo y nosotros nos vamos a levantar a anunciarle a todas las personas que Jesucristo ha muerto por sus escogidos. Y le vamos a decir, hay una salvación para aquellos que vienen. Y esos que vienen, vienen porque Dios quiso que vengan y quiere que vengan. Pero vamos a anunciar ese evangelio a toda nación, a toda criatura, a todo pueblo y a toda lengua. Póngase de pie porque vamos a terminar acá.